tocar un tema que no es muy frecuente en los medios y es precisamente el de la prevención, salud y seguridad laboral, las condiciones en el medio ambiente de trabajo. Hay una ley que tiene muchos años, que es la Ley de Prevención y Condiciones de Medio Ambiente del Trabajo, promovida precisamente por Pedro Ortega Díaz, un gran laboralista venezolano ya fallecido. Y resulta que estamos celebrando el aniversario del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, el INPSACEL, que precisamente trata pues de llevar adelante las políticas en defensa de la seguridad en el trabajo, la salud laboral, en fin, todos estos temas que están relacionados con las condiciones y medio ambiente del trabajo. Estamos en compañía de Giovanni Peña, quien es el director de esta institución. Bienvenido, Giovanni. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenas tardes a todas y a todos los televidentes de Vladimir Laguna. Así es. Gracias por invitarme. Giovanni, ¿cuántos años está cumpliendo el instituto? 19 años. 19 años. 19 años. Esta es una institución que efectivamente, como tú lo dices, el compañero, camarada Pedro Ortega Díaz, el médico Emilio Cañizales. Cañizales Guedes, claro, ¿cómo no? Claro, sí, Cañizales Guedes y Pedro Pascual Abarca. Se dieron a esta tarea, una tarea que, fíjate tú, nace la ley y la institución como tal no nació. Hubo un periodo, tú sabes, ahí... Eso fue cuando el gobierno de Caldera, creo. Así mismo es, así mismo es. Luego, que nace la institución hace 19 años, estamos hablando del 2002, la ley es sometida a una reforma, ¿verdad? La ley es sometida a una reforma en el año 2005. En el año 2005 se revisa la ley y se adecúa a las exigencias y trata de darle una perspectiva histórica, pensando ya en las dinámicas económicas, de sectores laborales, en fin. Se trata de construir y además con carácter orgánico. ¿Qué es importante señalar? Es una ley de carácter orgánico. Se adecúa al tiempo y a los tiempos futuros y arranca el INSACEL a construir su tarea, que ha sido una tarea excelente en estos 19 años. Grandes presidentes han tenido, Franklin, Picone, el mismo el Negro Valle, ha tenido una buena cantidad de presidentes y presidentas. Y pudiéramos decir hoy día que el INSACEL es una institución que está al servicio permanente de la clase trabajadora, una clase independientemente de su ubicación, en entidades laborales públicas, mixtas o privadas. ¿Cómo estamos realmente en Venezuela en materia de seguridad social y laboral? Mira, en materia de prevención de accidentes de trabajo, ¿cómo están los comités de prevención en las empresas? Porque si bien la actividad sindical se ha debilitado mucho en las empresas públicas y privadas, pues el comité de prevención y seguridad es muy importante. Mírate, acabas de hacer una pregunta medular. Y las preguntas medulares deben ser detalladamente respondidas, fíjate. Deben ser respondidas de la médula. Así mismo es. Fíjate, nosotros a pesar de la pandemia, el año pasado nosotros tuvimos un temor ante la pandemia y dijimos, suspendidas las elecciones de las delegadas y los delegados, ¿verdad? Pensábamos que no era conveniente, no era prudente, no era recomendable. Fíjate que este año, inmediatamente en febrero, levantamos la medida y dijimos, no, vamos a renovar a los que ya se les están venciendo o vamos a escoger a los que deben tener delegadas y delegados y comité. Y fíjate, hasta la pasada semana se han escogido a lo largo y ancho de la geografía nacional 7.352 delegadas y delegados nuevos, que han sido electos. ¿Cuánto es el sector público y cuánto es el sector privado? Siempre el sector privado tiene más, siempre la balanza se inclina 10 puntos más en el sector privado. ¿Por qué? Siendo que hay muchas empresas Fíjate, en las empresas públicas, ¿verdad? En las empresas públicas ha habido un cumplimiento de esta norma, pero en la empresa privada, sobre todo las pequeñas, qué sé yo, una panadería que maneja 8 trabajadores, una tienda en un centro comercial, ellos se ocupan... Una fábrica de ropa, por así ejemplo, mismo es. un telar, Entonces, una cosa de eso. Exacto. Entonces, como hay una densidad de entidades laborales privadas que superan a la pública, es lógico entender que siempre van a existir más delegados y delegadas en el sector privado. Pero detallando ese número de 7.352, existen proyectadas antes de que culmine el año
que se cojan un poco más, fíjate tú, un poco más de 15.000 nuevos delegados y delegadas. Nos empezaríamos el año que viene con una mora de 17.000, 18.000 que deben ser renovados. Y pudiéramos en este momento decir que estaríamos aruñando los 55.000 delegados y delegadas que existen en el país. Es un ejército, Vladimir, un ejército primero lleno de mucha voluntariedad, que es lo Ahora, más una pregunta, resaltante. esos delegados, imagino yo, que deben recibir una inducción con respecto a la ley. Desde Es el mismo obligatorio, ¿no? momento, fíjate, una vez que comienza a hacerse el proceso de escogencia de delegado, lo primero que se hace es una charla motivacional, explicando qué es un comité, qué es un delegado, cuáles son sus funciones. Una vez que se escogen los delegados y delegadas en un proceso donde el INSACEL lo acompaña, que no se violenten las normas, que haya el derecho al voto, comienza entonces un proceso de formación para que la delegada y el delegado dominen tanto la LOCSIMA como el reglamento. Claro. Como el reglamento, es decir, puedan dirigir sus operaciones, sus actuaciones enmarcadas en la ley, sin restricciones, pero sin abusos. Claro. Por otro lado... Claro, el otro punto importante, Giovanni, que debemos recordar, es que estos trabajadores electos en el comité tienen fuero sindical. Tienen fuero sindical. Para poder cumplir con su trabajo. Nosotros podemos decir que han sido muy escasos los conflictos que se dan con los delegados y delegadas en materia de impedimentos o violación de sus funciones, como también podemos decir que son muy escasos las situaciones en que un delegado, una delegada quiera realizar actuaciones que están fuera del contenido de las leyes. Son muy escasos. Afortunadamente las delegadas y los delegados han cumplido un papel histórico. ¿Cuánto tiempo están durando en el ejército? Dos años. Y es de acuerdo al número de trabajadores y trabajadoras, la empresa escoge a un número adecuado. Eso está reglamentado. Fíjate, hay un agregado a todo esto, que cuando Pedro Ortega Díaz y Emilio Galliceles Guedes pensaron en la necesidad de esta ley, pues ni por asomo se pensó en una pandemia. ¿verdad? Nunca. Ni por asomo se pensó que podía la humanidad vivir una cosa como esta. Y esto, por supuesto, que hace más que obligatorio el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Así es. Me imagino que tendrá que haber una adaptación a estas circunstancias. Fíjate que tú vuelves a hacer otra pregunta medular y allí te digo esto, fíjate. Si vas a mostrar un gráfico, sería bueno que para que lo capte nuestra cámara. Vamos a ver si lo coloco aquí y lo captan. Ok, fíjate. Dale su tiempito que él se... Exacto. Fíjate que nosotros hemos diseñado un programa que se llama INSACEL Te Acompaña. INSACEL Te Acompaña busca, en medio de la pandemia, que la institución laboral, la entidad laboral, entienda que el Estado va a observar cómo está la situación. Y fíjate las cantidades de inspecciones que hemos hecho en materia de bioseguridad, un poco más de 60.000. Cuando nosotros vemos que hay inspecciones de bioseguridad, en materia de bioseguridad, y falta algo, inmediatamente lo corregimos en el sitio, en el momento. Llamamos a los delegados y a las delegadas. En caso de que no exista, comenzamos el protocolo para que se constituya. Y nos reunimos con el comité, si existe, o con el servicio. Y en el caso de que no exista ni el comité ni el servicio, fíjate tú, no exista comité, no exista servicio, buscamos la gerencia o la coordinación involucrada. Vamos a ver si hacemos una magia aquí. Para que inmediatamente, que inmediatamente esas inspecciones nos arrojen una política para resguardar en materia de bioseguridad. Porque si bien es cierto que la gestión, Vladimir, de los comités tiene que ver con la salud, la seguridad y la higiene laboral, no menos cierto es que dentro de la salud y la seguridad está la bioseguridad. Entonces la pandemia nos ha enseñado a pensar en la bioseguridad. Es por ello entonces que sale una providencia donde instamos a construir un programa de bioseguridad, pero con el INSACEL Te Acompaña. Puede hacerlo el comité, pueden hacerlo los delegados, puede hacerlo el servicio, o si el comité con los delegados deciden que lo haga una empresa especialista en seguridad, higiene y salud laboral, pues que lo haga. A nosotros no nos importa quién, sino el que tenga, pero además el que tenga lo que se cumpla, lo que se haga. Una vez que una entidad laboral nos presente el programa de bioseguridad, nosotros vamos a revisarlo, cómo es su aplicación, y ahí certificamos que esa empresa está biosegura.
Fíjate, tenemos que hacer una pausa, Giovanni. Al regreso me gustaría hablar un poco sobre las obligaciones de la empresa en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, las empresas tienen que dotar a los trabajadores de sus tapabocas, tienen que hacerse responsables, por ejemplo, por temas de vacunación, de promover la vacunación, hacerse responsable por el distanciamiento social, medidas, en fin, que deben adoptarse, chequeos médicos, en fin. ¿Cuáles son las obligaciones de la empresa en este tiempo de pandemia? Ya venimos con Giovanni Peña, presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INSACEL, director, presidente. Es presidente de la Es figura. presidente, así es. Bueno, vale. No importa. Presidente. Ya venimos. INSACEL, que es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Aprenderse el nombre también es un problema porque son muchos conceptos en uno mismo, en uno solo, ¿no? Es una categoría. Claro, sí. Realmente. Igual que la LOPSIMAL, Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Sencillo. Eso es más sencillo que el nombre del instituto. Pero fíjate, te preguntaba sobre las obligaciones que deben cumplir las empresas en materia de bioseguridad en este tiempo de pandemia. O sea, las obligaciones mínimas, lo que son responsabilidad de la empresa y responsabilidad de los trabajadores. O sea, hay responsabilidad individual, por supuesto, de cada quien, de cuidarse, etcétera, pero en el ambiente de trabajo donde tú pasas 8 horas o más, ¿cuáles son las obligaciones de la empresa, del patrono, público o privado? Exacto. Todas las obligaciones están descritas en la ley, todas, de la responsabilidad y sanciones, inclusive están descritas de la participación social, de la participación que tienen los trabajadores, pero en tiempos de pandemia, porque, a ver, quien diga que todo esto estaba previsto, bueno, cónchale, tú sabes, Un adivino. un pitonizo, ¿no? La pandemia sorprendió al mundo, desnudó cualquier tipo de sistema de salud. Es más, puso a prueba elementos humanos caracterizantes como es la solidaridad, puso a prueba los niveles de tolerancia e inclusive exigió un nuevo comportamiento y conducta social. Y ahí me detengo, un nuevo comportamiento y conducta social. Desde el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo se entiende que el trabajo es un proceso social y como es un proceso social está inmerso en una dinámica que obligatoriamente tiene que entender la realidad y adecuarse a ella y hacer los cambios necesarios. Allí aterrizamos y decimos que nosotros en los programas de bioseguridad le pedimos a la empresa y a los trabajadores que construyan esa nueva realidad, Vladimir, y que nos digan allí, que nos identifiquen las situaciones de riesgo. Además del metabolismo productivo, del metabolismo laboral, describan cuáles son los posibles eventos, situaciones o procesos de riesgo. Una vez que ellos nos describan los eventos, las situaciones y los procesos de riesgo, en este caso del contagio o de la infectación, como dicen algunos, aunque ahorita puede ser que por los medios me den duro, ¿no? Pero bueno, en la medicina la palabra infectación existe, pues. Además, Giovanni es médico. Contraer la enfermedad, que ya está súper descrito cómo se contrae la enfermedad del SARS-CoV-2, coronavirus o COVID-19. Como ya está bien descrito, aún así nosotros desde el INSACEL nos empeñamos en que las delegadas, los trabajadores, los delegados, las trabajadoras y por supuesto el empleador y la empleadora con sus representantes determinen cuáles son los eventos, los procesos, los ambientes y las posibilidades de riesgo. Y allí especifiquen cuáles son las medidas, pero además digan cuáles son las acciones y la periodicidad en que van a, por ejemplo, si deben tener mascarilla. ¿Qué tipo de mascarilla? ¿Cada qué tiempo la van a cambiar? Exactamente. Los trabajadores van a bañarse al salir de trabajo. ¿Cuántas duchas hay? Vamos y revisamos. Hay jabón, si hay jabón. La utilización de guantes, si el proceso es mecanizado o no es mecanizado, qué tipo de guante utilizan. El distanciamiento. Fíjate que esto fue un temazo. Claro. Para una planta productora de alimentos, por ejemplo. Exacto. Vamos a poner un ejemplo de una vez. Una planta procesadora de maíz. De pollo, salchicha, embutido. Fuimos. Esas son máquinas que trabajan en serie. Sí. Y nosotros orientamos que había que hacer un distanciamiento entre los trabajadores y trabajadores porque apenas estaba cerca de medio metro. No le pedimos el 1,5 metros. Pero sí le dijimos que 1 metro. Los empresarios aceptaron. Y evaluamos allí, en ese sitio, que las corrientes de aire no eran cíclicas, sino que se concentraban allí.
Hicieron apenas 3 modificaciones en el tema de extractores, ventiladores y distanciaron a los trabajadores y te puedo decir que esa empresa no tiene contagio, que esa empresa no ha parado su producción. Nosotros en Venezuela podemos afirmar que no ha habido una empresa cerrada por estrago, por consecuencias bestiales de la pandemia. Se han dado casos, nuestra gente vive en zonas donde ha circulado Pero el virus. perdóname, el comercio, por ejemplo, restaurantes que no pueden abrir en determinados horarios o que limitan el número de mesas, etcétera. Pero además, fíjate, en el tema de los restaurantes, nadie puede comer con mascarilla. Claro, muy Pero, difícil. pero ha Sobre habido... todo, imagínate comiéndose un montón con una mascarilla. Así es. Pero ha habido una adecuación de la capacidad en las mesas. Sí. Es lo primero. Sí. 2, quienes atienden, los compañeros que brindan la atención, están debidamente protegidos. Sí. 3, los pitillos y los utensilios para comer vienen desinfectados y además libres de toda posibilidad de que el virus sea trasladado. ¿Hay allí. inspecciones aleatorias? Hay inspecciones no solamente aleatorias, permanentes, en restaurantes, en entidades comerciales tipo centros comerciales, en todas las entidades comerciales, laborales, perdón. Fíjate, por ejemplo, hablábamos de la responsabilidad de la empresa, pero también responsabilidad de los trabajadores. Por ahí me comentaron un caso de una familia que fue contagiada por el COVID por un enfermero que era portador de la enfermedad, tenía su familia enferma, no le notificó a la familia ni a la empresa donde trabajaba que tenía la enfermedad y contagió a toda una familia y hubo una pérdida familiar allí. Me comentaron eso, por ejemplo. Al trabajador que incurre en un delito, en una conducta de esta naturaleza, nosotros responsabilidad, hemos pensado en todas estas posibilidades de evento. Y las coordinaciones de higiene y salud laboral hacen permanentemente una encuesta en su clase trabajadora que está laborando sobre salud, pero además también le hacen pruebas. Nosotros les propusimos que lejos de estarle haciendo tantas pruebas para determinar si está o no el antígeno, más bien le hicieran pruebas sensitivas, olfatorias, gustativas, y fíjate que ha funcionado. Pero además, un trabajador una vez que siente algún síntoma y presenta algún signo, lo notifica a la empresa, está obligatorio, eso está dentro del protocolo de bioseguridad. Y la empresa o la entidad debe canalizar todos los trámites para que ese trabajador o esa trabajadora tenga la atención médica y en caso de ser positivo el componente epidemiológico del programa de bioseguridad, conmina al empleador o a la empleadora de que también investigue las probabilidades de contagio en el núcleo familiar y revise los posibles contactos que esa trabajadora o trabajador tuvo en la entidad laboral. Blindar, va más allá de un concepto de bioseguridad, es una práctica de bioseguridad, es construir la nueva realidad de bioseguridad en las entidades laborales. Por supuesto que un trabajador tiene responsabilidades, así como la tienen los empleadores, claro, la tienen los trabajadores y las trabajadoras. Pero te puedo afirmar que esa es la excepción de un enfermero. O sea, se supone que el patrono de ese enfermero debe, si es una empresa privada, por supuesto. Debe. Ahora, si él trabaja por su cuenta, ya es más responsable. Por eso, o sea, además, mira, a un año, a 522 días de pandemia, falta mucho por saber, pero es mucho lo que sabemos de ella. O sea, la gente sabe cómo contagiarse, la gente ya puede presumir, inclusive, si pudiera tener o no la enfermedad. Y la propaganda de educación por todos los medios, las redes han contribuido demasiado. A diario lanzan no menos de 2 estudios científicos diariamente de algo sobre el COVID-19. El COVID-19 es en este momento la entidad patológica más investigada en el mundo. Obviamente. Más investigada, pero además, fíjate tú, en producción de vacunas, cónchale, 9 productos biológicos aplicándose, 36 en fase 3, casi un centenar en fase 2 y en fase 1. Eso indica de que existe una ocupación de quienes piensan en la salud y en la vida de la gente para minimizar los estragos de la COVID-19. Que por cierto, el porcentaje de vacunación en Venezuela sigue siendo muy bajo, ¿no? Mira, el porcentaje... En América Latina. Nosotros tenemos una meta y esa meta se va a cumplir. Este mes de agosto, septiembre y octubre son meses decisorios para posicionarnos antes de que termine el año
en el 70% de la población total vacunada. Si en este momento ¿cuánto nosotros en este momento podemos, no llega al 30%. No, exacto, no, pero es que una vez que exista la disponibilidad absoluta, nosotros estamos esperando las vacunas del mecanismo COVAX, una vez que exista la disponibilidad total y variada de los productos, se abrirán diferentes frentes. Habrán muchas manos vacunando. Le decía yo a Luis Eduardo Martínez en estos días que ojalá eso no se vuelva pura COVAX. No. Que llegue aquí, pero tenemos que hacer la pausa. Dale, vamos a hacer la pausa y dejo este comentario. Sí, de vacuna, pero por aquí Bolívar Divisa dice, mi hijo perdió un dedo en una empresa automotriz y su salario es $120 mensuales. ¿Cuál sería su arreglo si se retira la empresa? Calculado por el salario mínimo de 7 millones bolívares, o sea, su salario actual de $120, que son 480 millones de bolívares. Bueno, un cálculo que tiene que hacer una inspectoría. No, el pago convenido entre la empresa, independientemente de que esté reglamentado, es el pago convenido entre la empresa. Si en algo nosotros hemos avanzado es en eso. Vamos a hablar de eso, vamos a profundizar un poquito al regreso. ¿Cómo no? Ya venimos con Giovanni Peña, presidente del INSACEL. Transporte que los lleve al estado Lara. Entonces mi llamado pues al Ministerio del Deporte para que le brinden apoyo. Ya yo me comuniqué con el diputado Pedro Infante, le mandé un mensaje con este tema. Ojalá puedan ayudar a que estos muchachos puedan viajar, pues, ¿no? Aprovechando el impulso pues de la buena actuación en los Juegos Olímpicos. Qué bien que se ocuparan también de apoyar estas actividades y de darles el transporte para que puedan cumplir con su trabajo. Ellos están varados en el Brígido Iriarte esperando, pues son 30 y tantos deportistas que necesitan viajar al estado Lara. Ustedes saben cómo está la cosa en este momento, pero son las autoridades deportivas las que pueden ayudarlos. Ojalá puedan ayudarlos, de verdad. Bien, continuamos con Giovanni Peña, presidente del INSACEL. Hablamos de dos temas. Uno, esta cuestión de esa persona que tuvo un accidente laboral. Pero antes íbamos a culminar algo sobre el tema de la pandemia que teníamos pendiente. Sí, pandemia y vacuna. Pandemia y vacuna, ajá. Mira, aquí tienes... nosotros podemos afirmar que la población de línea 1 que debía y tenía que ser vacunada en Venezuela lo fue. Personal de salud, personal que tiene más roce con o más contacto permanente con algunos sectores de la sociedad, la población vulnerable o de alto riesgo. Y allí fíjate que mucha gente se pregunta, ¿por qué a esta persona de 30 años la están vacunando? Bueno, esa persona está harto demostrado, no solamente por el sistema patria, sino porque inclusive lo refieren, es diabético, es hipertenso o tiene una enfermedad endocrino-metabólica que la convierte en alto riesgo, lo inmunosuprime y por eso, a pesar de que tiene 30 años, está siendo vacunado ahorita. Es decir, que existe toda una política adecuada a las normativas, las recomendaciones. Lo cual no quiere decir que no hay palanca, hay gente que la colean porque son amigos fulano, sutano, que siempre pasa, lamentablemente, ¿no? Bueno, como con la gasolina que... Bueno, yo te puedo garantizar que en los centros de salud, mira, invito a la gente porque nosotros a veces vamos a colaborar, sobre todo en el tema del orden, que mandamos a algunos trabajadores que nos llaman de las empresas, la gente que hace cola para ir al Hotel Alba, pues, eso es visible, pues. Y vayan y ven, ahí está la gente, pero también en otros sitios, en otros espacios. Fíjate, hay una experiencia hermosa en el 23 de enero. En el 23 de enero, los consultorios populares que están allí, salen las enfermeras a vacunar en su casa a las personas que tienen discapacidades físicas y no pueden ni subir o bajar las escaleras. Hay ya la habituación de un mecanismo para lograr el objetivo. Por lo tanto, yo sí tengo plena confianza de que el plan de vacunación en octubre, noviembre estaremos llegando a la meta planteada, por lo que se avisora que el 2022 nos permita pues dinamizar más lo que te decía, el comportamiento y las conductas sociales. Fíjate aquí. Ya nos vamos a ir metiendo en los temas de salud ocupacional, que también es importante, de los casos. Esa persona que tuvo un accidente laboral. Bolívar Divisa nos cuenta que su hijo perdió un dedo en una empresa automotriz, etcétera, ¿no? Primero, en el programa INSACEL Te Acompaña, va a la Jereza o lo notifica por la página, inmediatamente establecemos contacto con él, la empresa está en la obligación de notificar el accidente, el comité también está en la obligación de notificar el accidente. Aún así, supongamos que no ha ocurrido esa notificación. Ya aquí estamos girando instrucciones para que a ese ciudadano se ubique mañana y sin necesidad de perder el trabajo. Porque, ¿por qué alguien va a perder el trabajo si lo que tiene es una discapacidad parcial? Las discapacidades, según los niveles de afectación, de su biodinámica o de su biocumplimiento o de su biofuncionalidad, pónganle la categoría que tengan los que nos están viendo y nos pudieran cuestionar el lenguaje. Pero la biofuncionalidad o la biomecánica, nosotros la tenemos normada por porcentaje.
Si lo que tiene es un 20, un 25%, allí aplica entonces un monto. Y el monto es referente al sueldo integral que tiene la persona. Por ejemplo, una persona pierde un dedo, la empresa está obligada a reubicarlo en otro lugar, por ejemplo, o de acuerdo a sus habilidades y destrezas, y de acuerdo a su conocimiento, y no daño. no desmejorarlo. El principio de no desmejoría salarial, el principio de la no estigmatización de ese ciudadano como trabajador y trabajadora, claro. Pues. O sea, entonces lo que hay es que reubicarlo en un sitio donde pueda seguir rindiendo, trabajando. No, cuando las discapacidades superan el 50%, ya ahí se aplica otra, se aplican, y inclusive cuando existe la desincorporación total del trabajo, cuando esta discapacidad, además de superar un porcentaje, realmente está afectando la vida de la persona en el trabajo. Tenemos que hacer una pausa porque sí, pero esto no lo hemos visto. Fíjate, por ejemplo, continuamos con el presidente de IPSACEL, Giovanni Peña, Instituto Nacional de Prevención y Salud Ocupacional, ¿no? No dije el nombre como era, correcto. Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. Y Seguridad Laboral, exactamente. Aquí vemos en este cuadro que nos pasa, que nos da Giovanni, certificaciones médicas ocupacionales por accidentes y enfermedades ocupacionales, 1.466, es lo que va de semestre. 1.158 asesorías legales realizadas, 540 evaluaciones realizadas por trabajador social, 7.352 nuevos delegados de prevención registrados, 563 cálculos periciales emitidos y 2.373 nuevos comités de seguridad y salud registrados. Eso es interesante, ¿no? Y 19.313 certificaciones médicas emitidas del 2018 al 2020, que estoy viendo aquí chaflaneada la cosa. Y el acumulado hasta julio son 20.799. Ahora, aquí hay algunos comentarios. Simón González, con su buen humor, dice aquí, solo le falta decir camarada, presidente obrero, comandante en jefe, bello y hermoso para parecerse a Francisco Torreal. Lo complazco, sí, el camarada presidente Nicolás Maduro Moro. Néstor Alfonso, ¿qué opina usted sobre la decisión gubernamental de no permitir a los empresarios importar vacunas, visto que hasta ahora el Estado ha demostrado incapacidad para cubrir toda la población con la urgencia requerida? ¿Esa es una pregunta? Sí, vamos a responderla de una Alfonso, vez. Claro, de una vez. Constitucionalmente el Estado es el ente rector, el ente que debe garantizar, y efectivamente así lo hace, la política, la aplicación y todos los elementos que garanticen la salud de las venezolanas y los venezolanos. Existen acercamientos, existen, pudiéramos decir, compromisos para que no solamente con el mecanismo COVAX, sino incluso con otras alternativas de dotación de productos biológicos tipo vacunas, nosotros lleguemos a cubrir. Ahora bien, en ningún país, y esto sí lo digo mirando las cámaras, y que me lo diga alguien, en qué país la empresa privada está vacunando a sus trabajadores, ¿no? Esa es una política de Estado. La pandemia ha enseñado a que deben ser políticas de Estado algunas luchas contra algunas enfermedades. En este caso, fíjate, que se la descuentan, que la empresa tributa al Estado, esa es otra cosa. Esa es otra política. ¿Ven? En los países capitalistas hacen eso. Nosotros en este caso... Bueno, Venezuela es un país capitalista. Bueno, esa es tu apreciación. Nosotros estamos empeñados en construir un nuevo modelo de relaciones sociales, pero que económicas. Existe un modelo de relaciones económicas capitalistas. Y día a día estamos luchando con eso y por pero eso. Pero fíjate que se habían anunciado acuerdos, incluso el propio presidente Maduro habló de ese acuerdo con Fedecámara para la importación por de eso vacunas, si algo, en algo el presidente siempre ha estado muy claro es en la toma de decisiones en los momentos adecuados. En la toma de decisiones en los momentos adecuados. Ejemplo de ello, el diálogo, que pudiéramos después hablar del diálogo en otro programa, pero lo que sí te voy a decir es que la participación de todos los tejidos que forman parte de una sociedad es vital para combatir al COVID-19, es vital. En este caso, las entidades privadas con los protocolos de bioseguridad, con el reforzamiento de las políticas preventivas, con el reforzamiento de la promoción por la salud, con el diagnóstico precoz, con la derivación de ese trabajador al sistema de salud, con la atención integral de ese trabajador o trabajadora en la recuperación de la salud, ya ahí hay, como que dice, una responsabilidad social interesantísima.
No está descartado que participen en otras esferas. Será el gobierno nacional, en las instancias debidamente autorizadas, la que dirá en cuáles otras tareas y actividades para combatir la COVID también participará el tejido social, privado, laboral del país. Sucés de Jesús dice por aquí, vamos a tratar de dar respuestas breves ahora de aquí en adelante porque viene la participación de la audiencia, que hay muchas preguntas. Dale. El doctor, que por cierto él es médico, el doctor, yo no lo presenté como médico, pero sí es importante que se sepa, ¿no? Sucés de Jesús, ¿por qué los cálculos periciales son tan bajos cuando hay fallecidos en accidentes laborales? No, los cálculos periciales, cuando hay un fallecido, nosotros estamos instando, fíjate, antes de que active el componente privado, que se haga entendiendo y atendiendo más allá del número o el elemento dinerario, se incluyan elementos de estabilidad laboral para los miembros de esa familia. Nosotros hemos ido más allá de lo que le corresponde en dinero, más allá por el tiempo que tiene trabajando, por los niveles de responsabilidad, por el tipo de evento que suscitó la muerte. Nosotros también estamos invocando que esa familia no se quede desprotegida. ¿Y cómo se porta la justicia en el ámbito laboral? Nosotros no hemos tenido inconvenientes. En estos 3 años de gestión han sido muy pocos los recursos que hacen los empleadores de apelación de los cálculos periciales que nosotros hemos emitido. Manuel Salinas, en el Hospital de Santo Domingo de Mérida se desvía medicina para oxígeno hacia una reconocida clínica, medicina y oxígeno hacia una reconocida clínica de la localidad y el gobernador no hace nada, investiguen. Bueno, sería bueno saber cuál es la clínica, el del Hospital Santo Domingo, bueno, de Mérida, hacia cuál clínica se desvía y que se investigue. Y que se investigue, buen dato para el presidente de INSACER. Anderson, amigo, dice, ¿qué medidas se están tomando para las personas que trabajan y usuarios del metro? Porque los trenes y escaleras y trinquetes no han sido desinfectados. Bueno, mira, está harto comprobado que la vía de transmisión es aérea. Si bien es cierto que es recomendable asear, higienizar, desinfectar todos los espacios donde pudieran existir contactos de las manos y luego estas puedan ser llevadas a la cara, haremos una visita y una sugerencia en el programa INSACER Te Acompaña para ver la periodicidad con que realizan los programas de desinfección. Ajá, Wilfredo Mendoza, qué bueno escuchar a un entrevistado que sabe lo que está hablando, sabe de dónde viene, a dónde vamos, pregúntale por el tema, pero en la escuela, docentes, obreros, niños, y no invites más políticos. No, caramba, tampoco así. Hay que variar la temática. No le digas que soy político, ¿no? No, bueno, no, por supuesto que lo eres, pero la antipolítica es el peor remedio para una enfermedad que podamos tener en el país. Eso nunca ha existido. Así es. Néstor Alfonso, ¿cuáles serían, bueno, con respeto a tu opinión, Wilfredo, ese es tu punto de vista, estamos en democracia. Néstor Alfonso, ¿cuáles serían, según usted, las medidas que el Estado estaría obligado a implementar para abrir las clases presenciales en las escuelas y liceos de forma segura? Buen punto, este es un punto importantísimo. Mira, lo primero. Que también tiene que ver con la salud laboral de los maestros. Así es, lo primero, que toda la población que labora en la escuela, en cualquiera de sus funciones, esté inmunoprotegido. 2, construir el programa de bioseguridad que ya existe, pues, para minimizar las tasas de riesgo de contagio o de infectación. Nosotros sí estamos convencidos de que deben, además de usar las mascarillas, los maestros y las maestras, o las profesoras y los profesores, no está descartado que utilicen la face, sobre todo cuando vayan a acercarse a un estudiante para aclararle algún punto o hacerle alguna observación. También las niñas, los niños, los jóvenes, las jóvenes y los adolescentes debieran portar la mascarilla, independientemente de que estén vacunados. Y debe hacerse un testeo al azar periódicamente para la evaluación de los niveles de salud de toda la población o la comunidad educativa, como antes y siempre se ha llamado, es decir, profesores, profesoras, empleados, obreros y estudiantes. Un testeo aleatorio y permanente, de tal manera que podamos tener el perfil de salud de cada entidad educativa. No creemos que deben crearse burbujas por pupitre, no lo vemos en este momento necesario. ¿Cómo es eso, burbuja por pupitre? Bueno, que se construya alrededor del pupitre un paraván, una cosa así. Sí, se coloquen unos paravanes laterales y frontales de más o menos 40, 60 centímetros, de tal manera que independientemente de cualquier elemento, ese niño está protegido o esa niña está protegida aún en su pupitre. El tema álgido aquí es investigar o resguardar la salud en los baños
y en las horas libres o el llamado recreo. El recreo, que sí, exacto. Ese es un tema medular y nosotros estamos orientando para que eso así se dé. Y por ejemplo, incluso hasta la formación a la hora de la entrada. Ahí debe haber también distanciamiento. Por supuesto, Germán Yepes. Si solo para las empresas y no para el personal, porque en el caso del Zulia, el INSACEL Venezuela no hace su trabajo visitando a las empresas privadas, las cuales hacen lo que quieran con el trabajador, dice Germán Yepes, en el Zulia. Bueno, tendría que verificar si eso es verdad o no. Nosotros tenemos un reporte de despliegue permanente del Zulia, precisamente más en empresas de entidades laborales privadas. Lo que sí te puedo decir es que el Zulia es uno de los estados que en los diferentes ramos de la economía tiene mayor cantidad de entidades laborales. Carolina Porras, Playa Colorada, muchos casos de paludismo con urgencia, se necesita fumigación, nos dicen por acá. ¿Eso en qué estado? En Playa Colorada es estado Sucre, si mal no recuerdo, sí, el estado Sucre, pues está en la frontera. Playa Colorada es estado Sucre. O sea, la subidita, sí, ya está en Sucre, por supuesto. Oca. Frontera Sucre, es la vía, pero es en el estado Sucre. Otro comentario. Goro Zamora Constitución, dice aquí, el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado, el artículo 89. Este artículo tiene un alcance inmenso de varias aristas. Ajá. Dice aquí Jesús Jiménez, hermano, acuérdate de pasar la denuncia que te envié de los matraqueros de carretera contra los transportistas andinos y del país que llevan sustento a Caracas y el centro del país. Ahí te pasé el video. Sí, lo estuve viendo el video, ciertamente. Continúan algunas alcabalas haciendo matraqueo. Eso va contra la salud ocupacional y contra el bolsillo de quienes padecen este tipo de actitudes y actos ilegales, ¿no? Otro comentario por aquí. ¿Qué investigaciones ha realizado INSACEL con respecto a los hechos de Amuay, o es que solo se aplican inspecciones y sanciones a los privados? Leoncio Landáez, este tema de lo que pasó en la refinería de Amuay. Nosotros en este momento no solamente estamos investigando lo que haya que investigar, sino que inclusive estamos acompañando a todas las empresas que tienen calderas y hornos a adecuar el tema de la seguridad en esas entidades. Fíjate tú, nosotros en este momento en calderas, aquí deben estar calderas, hemos emitido 266 certificaciones de calderas que están funcionando adecuadamente. En empresas diferentes. Por ejemplo, las empresas de Guayana, las empresas estamos visitando empresas de Guayana, empresas que tienen que ver con la producción de alimentos, empresas que tienen que ver con... Por ejemplo, en estos días se publicó un video de unas explosiones que hubo en el metro, por ejemplo. Ajá. ¿Tuviste alguna información? Inmediatamente, no, tengo que decirte la verdad, no. Pero inmediatamente que nosotros sabemos de un hecho violento que pudiera generar algún trastorno de la dinámica normal laboral, activamos y asistimos, aún así no hayan sido denunciados. Claro, porque se publicó un video, yo no sé, o sea, cuál fue el origen de la explosión, pero puede ser un problema eléctrico, quién sabe, cualquier cosa, ¿no? Las explosiones tienen diferentes naturalezas, hay que siempre averiguar la naturaleza de la explosión. Ajá, Simón González, esta gente acosa a los entes privados, muy bien, y en los públicos hacen lo que les da la gana, en hospitales no hay bioseguridad y entonces eso es la obligación del privado. Mira. Por aquí te dicen también, en Cumaná los trabajadores del aseo urbano trabajan sin guantes ni tapabocas adecuados y sin la vestimenta que los proteja, utilizando camiones de volteo o de estacas. ¿Quién es responsable de fiscalizar y corregir esa irregularidad? De Néstor Alfonso. Te contesto las dos preguntas. Nosotros estamos elaborando y aplicando ya un PIFI, que es un programa intensivo de formación integral, la salud y la seguridad laboral para el personal, ¿verdad?, de control sanitario en hospitales. Nosotros este problema lo hemos abordado desde su raíz. ¿Por qué desde su raíz? Porque sí se dotan. Lo que pasa es que existe algunas veces, en algunas ocasiones, la subestimación o la inobservancia de la realidad y puede ocurrir la accidentabilidad. Entonces nosotros estamos hablando de la importancia de apegarse, de aferrar, de cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad y más aún en los centros de alto riesgo como son, por supuesto, las instancias sanitarias. Ya hay entidades sanitarias que tienen programas de bioseguridad, centros de diagnóstico, clínicas privadas, hospitales, ambulatorios del IPASME, es decir, que han construido su programa de bioseguridad. Con el tema de la basura y los desechos sólidos, esta es una de las actividades más riesgosas que hay para cualquier tipo de situación. Claro. Nosotros hemos orientado, fíjate tú, para estaciones de servicio y para la recolección de basura, el programa INSACEL te acompaña para fortalecer el programa de higiene, salud y seguridad laboral. Trabajadores de recolección de basura en el municipio Libertador, caramba, que ni siquiera recogen la basura con unas sábanas y unas cosas, ¿no? Y sin la debida protección, por ejemplo, ¿no? Y eso puede pasar en muchos municipios, que es bueno que se chequee. Pero vamos a hacer la pausa y ya venimos.
seguimos insistiendo, más allá de los niveles de responsabilidad que pudiera tener o no un trabajador, o de la inobservancia que pueda o no tener del cumplimiento de los protocolos de seguridad, salud y higiene laboral, nosotros buscamos, más allá de la indemnización, producto del cálculo pericial, que exista la estabilidad en ese núcleo familiar. Y te puedo decir que todas las diligencias que hemos hecho han sido satisfactorias. Aquí dice Sucés de Jesús en respuesta a Vladimir Laguna, Globovisión, etc. Creo que no es justo que después de un año detrás de INSACEL me salieron con lo que me alcanza para un par de lentes para mi hijo y para mí. No es justo que la vida cueste eso. Saque la cuenta, señor. Se refiere a algún accidente laboral. Que ¿De ella qué no está estado es? ella no está de acuerdo con ¿Tú tienes algún correo que le podamos dar a ella? Porque para que ella es arroba Sucés de Jesús. Bueno, Si en el programa ha salido Sí. mi Twitter, ¿verdad que sí? Para que por favor, sí, que verifique qué pasó con ella, ¿no? Junior, por favor, preguntarle al invitado por qué la mayoría de las empresas de salud privada no contratan personal de salud mayores de 60 años. ¿Será que no tenemos derecho a vivir? Me detengo allí. Yo no ejerzo en privado. Ajá, perdóname, el caso de Sucés de Jesús. Mi esposo falleció y me dijeron que fue $150. Con eso vive mi hijo y yo, y el daño moral, eso es lo justo, fue un accidente laboral. Si piensa ella que hay que hacer un recálculo, que se dirija a nuestras oficinas y gustosamente hacemos una revisión del caso, revisamos el expediente y si hay que hacer una revisión del cálculo pericial, se le hace la revisión del cálculo pericial. Aquí hace una pregunta, Carlos Fonseca hace un comentario, ese señor solo habla presencial, pero organismos internacionales, trabajadores OIT, establecen normativa 2021, teletrabajo. América Latina ya estableció leyes respecto a, por ejemplo, Ecuador y Colombia. Mira, ese compañero, permíteme decirle que por instrucciones del ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, el compañero José Ramón Rivero y la viceministra Rosalía, tuvimos participación en el Congreso de la OIT y nosotros tenemos avanzada ya, lo que pasa es que esta información la tiene que dar es el ministro, avanzada ya una normativa técnica para el teletrabajo en Venezuela. Carmen Navas, saludos al doctor Giovanni Peña de Maracay, doctora Carmen Zenaida Navas, que se recuerde de Mérida. Mérida nunca la dejaré de olvidar y a las compañeras como ella, pues menos. ¿Sí? Un abrazo afectuoso a Carmencita. Bueno, igual. Alejandro dice, ¿le dará el gobierno implemento de seguridad COVID a docentes y alumnado? Ajá. Dice Eduardo Barazarte, es evidente que INSACEL su objetivo es presionar a las empresas privadas, pues de ellos obtienen dádivas mientras que los públicos se caen a pedazos, es la doble moral, dice. Bueno, todavía no existe la primera denuncia de una empresa privada contra ningún gerente ni ninguna gerencia en la práctica indecorosa de lo que este compañero señala. Lo que sí le puedo decir es que nuestro interés es salvaguardar la salud, la vida de la clase trabajadora en las empresas públicas, privadas y mixtas. Por ejemplo, el transporte, los trabajadores del transporte. También, porque fíjate, por ejemplo, los transportes públicos en Venezuela, autobuses, camionetas, en fin, las rutas troncales. Este asunto de las normas de prevención, pues, también es importante. Por ejemplo, esos trabajadores, bueno, carros deteriorados, etcétera, la contaminación. Hay muchos elementos que tienen que ver con nosotros, en el marco de nuestras funciones y en el uso que nos permite la ley de hacer este tipo de investigaciones y o averiguaciones, siempre nos dejamos acompañar por los expertos, en el caso de los bomberos, Protección Civil, Instituto Nacional de Tránsito, cuando realmente amerita la situación. Lo que sí te puedo decir es que hemos ido a la bandera y menos del 50%, están entre el 35 y el 40% en la capacidad de las rutas extraurbanas, es decir, un autobús con 100 pasajeros, 100 que debían ir 100 personas, van 40 personas a lo sumo en una unidad de transporte. Nosotros hemos visibilizado y hemos observado que se está cumpliendo la norma. Ahora, por ejemplo, muchos de esos autobuses tienen los cauchos dañados, son autobuses viejos que, claro, ahí es la salud del trabajador y la vida del trabajador y de todo los pasajeros. El mundo, el Estado periódicamente, allí la gente que administra el terminal de pasajeros, pero además otras instituciones como transporte terrestre, los mismos bomberos hacen chequeos periódicos de las unidades de transporte. Que ahorita estuvimos a punto de tener un accidente laboral. Viene entrando Julio César Pineda y de que se resbaló entrando ahí, casi se cae. Pero bueno, estaba ágil. No, mucho reflejo. Tiene mucho reflejo. Bien, Epsica dice por aquí, saludos, felicitaciones por el programa. ¿Podría preguntar a Giovanni sobre reactivación de la web de INSACEL, @Giovanni Reuma, porque tú eres reumatólogo?
sobre la reactivación de la web IPSACEL. Sí, ¿Qué sí. planes tienen IPSACEL para difundir la importancia de bioaerosoles y medición del CO2? Muy buena pregunta. Fíjate, nosotros en este momento estamos en plan con el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología de determinar los niveles de seguridad por concentración de partículas por millón de CO2 en sitios abiertos, en sitios cerrados y en sitios con circulación no controlada de aire. Entonces, se está elaborando el plan porque para los aforos, aquí va a llegar, ya están yendo la gente al cine, pero habrán otros aforos que muy pronto serán aperturados y este estudio, este tipo de análisis nos va a permitir determinar la bioseguridad. Y por el otro lado, con el tema de las escuelas, que es una pregunta interesante, nuestros papás, nuestras mamás, con toda seguridad van a enviar a sus hijos debidamente protegidos. Y nuestros maestros y nuestras maestras tienen conciencia de la responsabilidad social que sobre ellos recae. Si en algo yo estoy plenamente convencido es que en este país, quienes trabajamos en el público, en el privado o en el mixto, tenemos conciencia de nuestra responsabilidad social. Bien, Giovanni, te agradezco mucho que hayas venido. Giovanni Peña, presidente de IPSACEL. De verdad, bueno, se nos ha hecho corto el tiempo, pues un tema, creo que es un tema muy importante, ¿no? Este asunto de la salud laboral. Muy útil, muy útil. Así es. Lo importante es que también cada quien se lea esta ley y se lea el reglamento, la LOPSIMAD, la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Es importante que la domine, su reglamento también, para poder saber a dónde tiene